Quería decir palabras introductorias. Hace ya algunos años el poeta Juan Carlos Valls me sugirió unos poemas del joven poeta Michel Pérez Acosta. Como siempre, las recomendaciones de Juan Carlos son muy atinadas, y después de descubrir lo talentoso que era el poeta, de su poesía, también me di cuenta una vez más de lo grato que es la publicación, el tratar de difundir la literatura de calidad, porque existe una especie de interrelación entre escritores de talento de diferentes generaciones, ¿no? Producto de esto vino después la publicación del libro de Michel Pérez Acosta, y producto de esto el descubrimiento de este por la poeta Ena Columbier, que se fascinó. Yo le llegué hasta la prueba de galera y me dijo así, después que le dije para presentarlo, me dijo, ni lo dijo veces, yo voy a ser la presentadora, y me encantó, perdón. Y este es el resultado. Así que gracias a todos por estar aquí, y los dejo en manos de Ena Columbier. Generalmente cuando presento un libro trato de ser comedida, no dar muchos detalles ni mostrar lo indebido, para que sea el propio autor quien lo defienda y que el libro sea la sorpresa del lector. Creo fervientemente que la recomendación no debe ir más allá de influenciar a la lectura, pero sin influir en la lectura. Y eso trataré de hacer ahora. Aunque por pasión podría pasar parte de la noche hablando de Fe Voluble, esta nueva edición de Silueta. El mundo se divide en tres tipos de humanos. Solo tres: hombres, mujeres y poetas. Las mujeres pueden ser, por su fuerza espiritual e inteligencia, lo que deseen ser: madres, esposas, ingenieras. Los hombres, por su característica y privilegio social, también, incluso no ser nada. Pero el poeta solo puede ser eso: poeta. Aunque se gradúe de médico, escribirá poesía en el tiempo que le robe al tiempo de leer texto de medicinas. Aunque sea un trabajador estrella manejando un forklift, en algún momento detendrá el carrito porque le retumba en la cabeza un verso, cruzará las piernas y lo escribirá esa mañana. Hay quienes no pueden jugar en esas ligas. De la misma forma que los poetas jamás harán un gol que rompa las gradas. Hoy hemos venido a hablar de poesía, de la que se escribe con versos pulsados por la sangre, la que se firma con el dolor y el desazón, con el amor y el desamor, o con la desgracia, porque la poesía sale de lo fatal y de la respuesta que se busca para tratar de salir ilesos de esa fatalidad. Pero también hay un grupo raro de poetas, los que descargan su almidón en los problemas del mundo, y su interés es desentrañar la vida desde el nacimiento del hombre, desde antes, desde las moléculas. A ese grupo pertenece el poeta que nos acompaña hoy. Pérez Acosta es licenciado en Historia de la Universidad de La Habana, y dice: estudié Historia porque para mí es importante saber cómo llegamos hasta aquí, qué dejamos en el camino y qué no es en los últimos, y qué no en los últimos 4 o 5 milenios que hemos hecho, y qué hemos deshecho como especie y como grupo social. Con esta respuesta no es difícil suponer por qué su poesía se adentra en la médula de las dudas del hombre, buscando la respuesta. Michel escudriña y quiere compartir los resultados, pero ha escogido para ello el más difícil de los géneros, el que más que ello es una forma de vivir. Su poesía entonces se hace narrativa, descriptiva, profunda y laberíntica. La poesía es para mí, dice él, algo así como un código, un extraño sistema que mezcla signos verbales y cadencias, que me permite traducir a palabras la manera en la que interpreto la realidad, las sensaciones, lo que conozco, la vida y todo lo que en ella quepa, y eso incluye a la muerte. La poesía es también, por tanto, la columna vertebral del andamiaje estético de la humanidad.
con esta conceptualización sobre la poesía, el poeta se pone a tono con su libro Fe Voluble, un título que caracteriza al propio hombre en su esencia de versatilidad, más que de inconstancia. Pero no debe asustarse quien escuche esto, porque este poeta, aunque escriba sobre la luz y la fragmentación, ya cruzó la cerca. Es un escogido de Dios para mostrarnos el mundo por medio de la lírica. Le toca a ustedes descubrirlo. Gracias, Ena. Entonces ahora... Bueno, es que me dejó, vaya. Gracias, Ena, por la palabra, coño. Me aprecio el abrazo. Bueno, ante todo, una vez más, las gracias a Ena por esas palabras. Bueno, yo no esperaba, en fin, pero ahí están. Las gracias a Silueta, la editorial que asumió el libro, cuando se los entregué hace varios meses. No solo por asumir el libro, sino por el rigor con el que lo trabajaron, por la profesionalidad, por aceptarme con lo matraquilloso que a veces fui, con cosas en el libro. Por ejemplo, yo quería que un excerto saliera con los versos alineados de determinada forma y no estaban así. Y ellos, con toda la amabilidad del mundo, lo hicieron y lo asumieron y trabajaron el libro con un rigor tremendo. Las gracias a Juan Carlos Valls, que escribió las palabras de la contratapa del libro. Y me pasa algo ahí interesante. Ahorita hablábamos algo allá afuera, casi al entrar ahora Juan Carlos decía, no, porque otro poeta que hay aquí, Eduardo Casanova, él y yo escribimos en la misma, más o menos el mismo tipo de poesía. Y yo no escribo ese tipo de poesía, si es que se puede decir así tipo, ¿no? Digamos, el estilo, lo que sea. Pero sin embargo Juan Carlos fue capaz de asumir el libro y lo entendió de la misma manera en la que yo lo entendí y lo interpreté cuando yo lo escribí. Exactamente de la misma manera, aún asumiendo él el oficio, digamos desde otra perspectiva, que no es la que lo suelo asumir yo. Pero eso me dejó, en realidad me sorprendió. Y las gracias a Greico García, el ilustrador del libro, que ofreció un cuadro suyo para que sirviera de ilustración del libro, que a mí me gusta mucho, porque es algo así como medio indefinido y de alguna manera evoca la esencia de este libro también, porque es un libro, y voy a caer ya en el libro entonces, que pretende al mismo tiempo dejar el rigor estético establecido, pero también con un enfoque, digamos, formal, es decir, la manera de escribirlo no habitual, usando quizás incluso términos que no sean tan comunes. Aunque qué palabra no es común en la poesía, todas, ¿no? Pero usando quizás elementos que no son, digamos, frecuentes a la hora de escribir la más clásica poesía. Y bueno, las gracias que no se me puede pasar a Luis y a su señora esposa por ofrecernos el local para presentar el libro. Que si no, bueno, ¿qué estaríamos haciendo, ¿no? Carlos, ¿Dónde? Carlos. Carlos, dije Luis. Verdad, porque pensé en Luis de la Paz y es Carlos. A Carlos Díaz. Disculpe por la equivocación. Bueno, Fe Voluble, voy a leer pocos textos, 3, 4, porque en este libro hay varios textos que, a ver, cuando lea uno voy a estar leyendo al mismo tiempo 3. Y entonces eso va a robar tiempo y bueno, no quiero que robe tanto tiempo. Por ejemplo, hay libros que están escritos, ya lo verán, los que lo compren, que hay textos que están escritos a 2 columnas, entonces se podrá leer la columna de la izquierda como un texto, la columna de la derecha como un texto, y después uniéndolo todo como un solo texto, es decir, van a ser 3 poemas en uno. Esto no es algo que yo estoy inventando, por supuesto, es evidente. La vanguardia trabajaron cosas muy, digamos decir, muy novedosas en su momento, pero las vanguardias van a tener casi 100 años, desde los años 20 del siglo pasado. Y hubo algo que hace unos días Juan Carlos me pasó un correo, un mensaje de texto preguntándome cómo se llamaba porque no recordaba este tipo de poema escrito a 2 columnas. Y yo no supe decirle, yo le dije, a mí lo que más se me parece es un caligrama, pero el caligrama es otra cosa en esencia.
Es un texto que intenta dar con la forma del poema, relacionar la forma del poema con lo que está diciendo, ¿no? Si vamos a hablar de una gallina, por decir algo, el poema es una gallina, tiene la forma de una gallina. Pero no es el caso. Entonces lo que más se me acerca a esto es un tipo, una versión de caligrama, ¿no? Pero es algo que la vanguardia tocó hace 100 años casi. Igual son apenas unos 10 poemas de ese tipo los que hay en el libro, los demás no son así. Pero sí, repito, he intentado establecer un equilibrio entre ese perfil estético que tiene que tener la poesía con el perfil formal. Esto tampoco es nuevo, esto lo hizo ya, bueno, Hélio lo vino tocando y muchos antes que él también, inclusive de los poetas simbolistas franceses. Pero bueno, voy a leer algo, voy a empezar con un texto. Voy a leer poco, creo que ya me he extendido demasiado. Dice, bueno, tiene un excergo de un poeta norteamericano que se llamó Robert Fitzgerald. La canción, el poema ese del que tomé el excergo se llama Song for September, y el excergo en español sería algo así como ¿qué están haciendo los fantasmas? ¿Qué hacen los restos fantasmagóricos, digamos, de un viejo solo, tirado en una cama? Algo así, ¿no? Y el poema dice, en tanto el viejo defeca ad libitum, pero inconsciente, sentado en la piltra, en tanto su incoherencia gestual aumenta y la cabeza pende sobre colgajos que no proyectan vida ni inspiración, solo un brutal abandono que denota el claroscuro pendular de la bombilla. En tanto los poros se eyectan la poca herrumbre que de humano le va quedando. En la estancia contigua y en torno al banquete, el grupo familiar se anima. Voy con otro que es de los que está escrito a 2 columnas. También tiene un excergo de Borges que dice, también le parecía que el hecho estético no puede prescindir de algún elemento de asombro y que asombrarse de memoria es difícil. De un cuento de Borges que se llama Examen de la obra de Herbert Spencer. El texto de la izquierda de esta columna dice, elijo el vórtice, el alud que implica cisma, peligro de conflagración. Creo en la duda, en la verdad por restaurarse. Subasto un puñetazo, un pedo, busco respuestas a contramano, amoríos de contingencia y proscribo la báscula donde mis años peso, porque reinvento cada día estos huesos que me forman. El texto de la columna derecha dice, experimento riesgo involutivo inserto en pastiche anodino relleno con asfalto y mugre que reverdece como lienzo medieval en Sotheby's, para el gremio donde convergen con riesgo involutivo nulo la rotación de neumáticos y cigüeñal bajo requisa constante de parámetros maquinales, bajo constante presión de ajenas circunstancias. Y dice el poema como un todo. Elijo el vórtice, experimento la luz que implica riesgo involutivo, cisma, peligro inserto en pastiche anodino de conflagración relleno con asfalto y mugre. Creo en la duda que reverdece, en la verdad por restaurarse como lienzo medieval. Subasto un puñetazo, un pedo en Sotheby's. Busco respuestas a contramano para el gremio donde convergen amoríos de contingencia con riesgo involutivo nulo y proscribo la rotación de neumáticos y cigüeñal, la báscula donde mis años peso bajo requisa constante de parámetros maquinales, porque reinvento cada día bajo constante presión estos huesos que me forman de ajenas circunstancias.